La semana. Muy bien, y tal como lo comunicamos en el programa anterior, volvemos un poco a la semana a tratar los temas internacionales, los temas que tienen que ver con la política exterior argentina, la estrategia comercial externa argentina. Y bueno, y esto nos lleva a analizar una situación que se genera a través de la puesta en vigor de una resolución de la Dirección Nacional de Migraciones, que depende del Ministerio del Interior, Obras y Servicios y Vivienda de la Nación. Es la resolución 416/2018, donde, ¿no?, y considerando diversas normativas vigentes, la República Argentina, a través del Ministerio del Interior y de esta Dirección Nacional de Migraciones, decide realizar ciertos cambios en su política migratoria con el fin de impulsar, según dice textual la resolución, impulsar el comercio, el turismo, las actividades culturales, científicas, tecnológicas y las relaciones internacionales. En la resolución 892/16, o sea, de hace 2 años, se eximió del requisito de visación consular argentina a los extranjeros nacionales de la República Popular China. Con esto quiere decir a los ciudadanos chinos nacidos en la China continental. Y si a veces algún oyente no comprende, estaríamos hablando de la República China, donde funciona el sistema político comunista, o sea, es como el último gran régimen comunista del mundo. Esto para diferenciarlo de la otra China de la que vamos a hablar hoy en este programa. Y se informa en esta resolución que aquellos titulares de pasaporte ordinario de la República Popular China no necesitarán realizar el visado en los trámites tradicionales que lo realizaban otros ciudadanos del mundo, mientras estos ciudadanos chinos contarán con un sistema de visado válido en los Estados Unidos de América o en la Unión Europea, lo que se conoce como autorización de viaje electrónica. A partir de allí, estamos hablando de hace 2 años, comienza un proceso de adecuación de esta normativa y exactamente a través de la resolución, el 23 de julio del año 2018, y a través de la resolución 416/2018, de nuevo la Dirección de Migraciones del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, amplía el listado de nacionales beneficiarios de este nuevo sistema de visado y de reconocimiento para el ingreso a territorio argentina, de alrededor de exactamente unas 73 nacionalidades, entre las que encontramos, ¿no?, nacionalidades como la albanesa, la angoleña, la butanesa, la bielorrusa, la de Bosnia-Herzegovina, la laosiana, la de Malawi, Mozambique, muchos países de África, del sudeste asiático, y quizás entre ellos encontramos algunas nacionalidades de economías emergentes o ya desarrolladas muy importantes, ¿no?, como la de Emiratos Árabes Unidos, como la de Omán, la de la República de India. Y nos llamó soberanamente la atención, entre todos estos, incluso hay muchos países de los que acá estamos informando, que en Argentina no tienen, por ejemplo, embajada, y quizás la embajada de otro país oficia como encargada de negocios y de asuntos consulares. Eso es lo que habla también si recibimos o no gran variedad de nacionales de estos países para el turismo o para el ejercicio de negocios. No, nos llama la atención. Y yo, cuando me puse a buscar, dije, a ver, voy a buscar un país en particular que tiene varias características, este país que ahora vamos a nombrar, que es la economía número 24 del mundo. Esto quiere decir que está, y además cada vez en crecimiento sostenible, está a pasos y a escalones de formar parte del G20. Es la octava economía del sudeste asiático, está tocándole los talones a Corea del Sur, a Japón, en desarrollo económico sostenible, en innovación científico-técnica. Es una nación de aproximadamente 30 millones de habitantes, una democracia consolidada, fuerte, pujante. Quienes hemos tenido la suerte de ir a este país, que ahora lo vamos a nombrar, hemos vuelto maravillados, pero no solamente por el nivel de desarrollo económico y social, sino por la calidad de su gente, por su
visión cultural amplia, su respeto al otro. Uno realmente está en este país tan lejano al nuestro geográficamente y sin embargo no se siente un extranjero. Y cuando uno a estos ciudadanos les dice que es argentino, recibe un cariño extra. Para que la audiencia más o menos tenga idea de qué país hablo, yo estoy hablando de la República de China, Taiwán, que ha sido, y no sabemos si de forma deliberada o no, excluida de este listado de beneficio de visa electrónica, que haría una reducción enorme en todas las trabas y burocracias administrativas para contar con la visa de ingreso a la Argentina. Y ahí entramos en una contradicción, porque la pregunta es si estas dos resoluciones que nombramos recién, la 892/16 y la que la reforma, la 416 o la amplía, mejor dicho, /2018, se realizaron con el propósito, repito, de impulsar el comercio, el turismo, las actividades culturales, científicas, tecnológicas y las relaciones internacionales, y amén del respeto que merecen estos 73 países que fueron incluidos, pero de los cuales por lo menos el 70% son países en vías de desarrollo, con las que Argentina no tiene una balanza comercial importante y mucho menos un afluente turístico relevante, que se excluya a Taiwán, repito, una economía desarrollada, una economía reconocida por su estabilidad financiera, por su seguridad jurídica, por tener un mercado ABC1 para el turismo mundial, pero en especial para la Argentina. Y otro dato interesante, un país con la que Argentina desde el año 72, momento en que el Estado argentino reconoce como única China a la República Popular China, pero que establece un sistema de relaciones económicas, comerciales y culturales con Taiwán, por lo cual digo acá es un país con el que Argentina no tiene ningún grado de relación y tiene una balanza comercial que ahora seguramente lo vamos a debatir, muy importante, y muchos de nosotros usamos elementos electrónicos provenientes de Taiwán. ¿Quién no tiene un celular HTC, una computadora Acer, una computadora Asus? Uno cuando recorre el puerto de Buenos Aires ve los grandes containers que dicen Evergreen, que es una de las grandes empresas taiwanesas. Llama la atención, pero claramente le llamó la atención mucho más que a mí y a otro ciudadano que puede tomar conocimiento de esto, le llamó la atención y preocupación a la Cámara Argentino-Taiwanesa de Comercio, Industria y Cultura, que el 3 de agosto de este año, y frente a esta resolución, saca un comunicado en el cual, bueno, manifiesta su preocupación ante la exclusión de Taiwán de esta resolución que, como contaba antes, exime del requisito de visado consular argentino a extranjeros de 73 nacionalidades de las que estuvimos hablando. Bueno, la Cámara Argentino-Taiwanesa, compuesta por diversas empresas, capitales argentinos, ¿no?, que se relacionan con empresas hermanas en Taiwán y que estimulan el comercio y el intercambio económico con Taiwán, le plantea al Poder Ejecutivo Nacional la posibilidad de considerar, o mejor dicho, de reconsiderar la inclusión de Taiwán, mejor dicho, la exclusión para incluir a Taiwán en este listado de nacionalidades beneficiadas por el visado electrónico, y plantea diferentes motivos, y para ello ya tenemos acá, yo tengo el gusto de compartir en este momento, me encuentro en la Oficina Comercial y Cultural que tan generosamente de Taiwán, que tan generosamente nos ha ofrecido su espacio para entrevistar, con el presidente de la Cámara Argentino-Taiwanesa de Comercio, Industria y Cultura, Carlos Carro. Carlos, muy buenas tardes y gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por invitarme y podemos evacuar cualquier consulta. Y para arrancar, digo, bueno, ¿cómo toma la Cámara Argentino-Taiwanesa? Mejor dicho, sería bueno que la audiencia conozca qué es la Cámara, cuál es el espíritu por el cual la Cámara funciona, y a partir de ahí, cómo reacciona frente a estas dos resoluciones, o por lo menos la última, en la cual el Estado argentino amplía, en un amplio listado, los beneficiarios del visado electrónico. Bueno, en primer lugar queremos marcar que la Cámara ya lleva 10 años en su actividad y que no solamente tiene como socios a empresarios argentinos, sino también tiene como socios empresarios taiwaneses que exportan o importan desde la Argentina hacia Taiwán.
El objeto de la Cámara es múltiple. Entre los que más podemos destacar es promover el comercio entre ambas naciones, la industria y también ayudar a conocer las culturas que tienen ambos países con eventos, con reuniones y auspiciar en muchos casos, como lo hemos hecho en el pasado, de participar de las ferias que se realizan en Taiwán, ferias comerciales, ferias industriales, donde tenemos la posibilidad, los argentinos, de exponer nuestros productos para que lo conozcan no solamente en la República de Taiwán, sino los alrededores. Por ejemplo, hemos participado de varias ferias de fast food, en la cual han concurrido Bodega Bianchi, han concurrido fabricantes de otros productos característicos de nuestro país. Nos hemos hecho de un stock para poder llevar y repartir. Armamos el stand con cosas nuestras como baile de tango o mate, que aunque parezca mentira fue algo que empezó a ser requerido o por lo menos averiguado, ¿no? Claramente lo que permite Taiwán con este tipo de intercambio es una gran vidriera en la cual los grandes, medianos y pequeños empresarios argentinos que se trasladan obviamente hasta esta feria pueden mostrar los productos y poder realizar acuerdos comerciales que claramente en un momento como el de hoy en la Argentina, que necesita redefinir o reinsertar principalmente las economías regionales y valor agregado, es fundamental que Argentina pueda tener esta posibilidad. Y yo creo que tiene una característica especial la relación Argentina-Taipei. ¿Por qué lo digo? Porque no son economías competitivas, como así las tenemos en otros segmentos, Australia, por nombrar un caso, sino que somos totalmente complementarios. Y a mí me parece que más allá de la resolución que se tomó en el año 1972, donde se apostó, digamos, por el reconocimiento de una determinada parte de China, nunca Argentina cortó la relación ni cultural ni comercial, porque yo te quería agregar algo a tu editorial que me parece también muy importante, sin desmerecer ninguna de las nacionalidades que se ha ampliado en la resolución última que ha sacado el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda. Existe en la Argentina, desde el año anterior al 72, una gran colectividad taiwanesa que no creo que muchos de los países que están incluidos en el anexo de la resolución tengan. Es decir, que cuando uno autoriza, facilita, lo hace menos burocrático al sellado, al ingreso al país, indudablemente en este sentido no solamente facilita el comercio, el intercambio cultural, deportivo, tecnológico, sino también se perjudica muchas veces a los familiares que viven del otro lado poder visitar. Es hasta un aspecto, diría, humano, porque la colectividad taiwanesa en la Argentina es alrededor de 10.000 y ya lleva 3 generaciones, además de tener sus colegios que están abiertos al resto de la comunidad. En muchas de esas escuelas también se enseña el idioma mandarín, con lo cual están insertos en la cultura argentina, como otras, como otras de las tantas nacionalidades que han venido y enriquecido a la cultura general de nuestro país. Además, si yo mal no estoy informado, lo que hoy conocemos como barrio chino, en realidad esas primeras manzanas alrededor fueron, entre comillas, fundadas
por ciudadanos taiwaneses. En su totalidad eran de ciudadanos taiwaneses porque en ese entonces no había una comunidad china. Claro. Esa comunidad china se incrementó a partir del año 2000, 2001, pero anteriormente ha sido enriquecido todo ese sector, y no es el único sector que es enriquecido, porque si profundizamos también en Escobar existe una buena colectividad taiwanesa relacionada a todos los productos característicos de una herboristería, con su cultura milenaria, con sus infusiones milenarias, que indudablemente eso no lo podemos desconocer. Pero volviendo, si querés, específicamente al tema comercial, hoy el comercio entre Argentina y Taiwán ronda los 660 millones de dólares, el intercambio comercial, con un déficit hacia nuestro país. También es producto de ese déficit de que muchos empresarios ven coartada un poco su presencia en la posibilidad de viajar libremente a Taiwán. Creo que, si no me equivoco, aproximadamente Argentina exporta a Taiwán unos 160 millones de dólares, que no es poco, pero podría ir incrementándose. En el último año se incrementó alrededor del 60% este flujo, y realmente a veces hay que ser un poco más inteligentes, porque yo voy a dar un ejemplo, ¿no? Que es el ejemplo de Brasil. Brasil, sin tampoco tener una relación directa diplomática... Perdón, y hago una aclaración acá, porque también para que la audiencia lo entienda. Argentina, repetimos, reconoce solamente como China, una China real políticamente hablando, o en términos de soberanía, a la República Popular China. Obviamente desconoce en términos políticos o soberanos al gobierno y al Estado de Taiwán. Eso no lo exime de la posibilidad de establecer vínculos comerciales. ¿Por qué? Porque siempre se entiende, incluso en el derecho internacional, que el comercio puede estar por encima de ciertas regulaciones que no implican reconocimiento de soberanía. Esto es importante porque a veces la primera respuesta que se recibe de aquellos que hasta defienden la idea de bloquear la relación comercial y cultural con Taiwán es: toda profundización de los lazos de alguna forma es un reconocimiento soslayado o oculto de soberanía a Taiwán, cosa que no es cierta. No, eso tampoco. Por supuesto que cada país tiene el objetivo de ser reconocido en todos los países del mundo, y yo no quisiera profundizar en este tema porque es un tema específico de la política exterior. De la política exterior, no solamente de nuestro país, sino también del respeto de la política taiwanesa. Y venía el caso con Brasil, que no tiene relaciones diplomáticas, no reconoce a Taiwán como Estado soberano, pero tiene una política comercial totalmente distinta a la nuestra. Claro. Totalmente distinta a la y más nuestra. Exitosa, intuyo. Totalmente, porque ellos dan un pasaporte en el cual se lo autorizan por 5 años, no ponen obstáculo a los representantes, porque también hay que destacar que si bien no hay una relación oficialmente de reconocimiento, ambos países tienen representaciones comerciales para que esto ayude al flujo del comercio entre ambas naciones o pueblos, para no... Sí, claro. Es así. Sí, claro. Esto lo tiene, no solamente lo tiene Argentina, lo tiene Brasil, lo tiene Perú, lo tiene Chile. La única diferencia es que siempre Argentina, en este caso, ha sido un poco más restrictiva en cuanto a estos beneficios que nuestros países vecinos. Y yendo al comunicado que saca el 3 de agosto la Cámara que usted preside, uno de los párrafos dice, yendo al caso, dice: en la actualidad 167 países y o territorios ofrecen a los taiwaneses 3 tipos de facilidades de viaje: o la exención de visa, la visa al aterrizaje, o sea, la que te otorgan apenas uno llega y toca pie en el aeropuerto, o la visa electrónica, que, para que algunos de los oyentes más o menos la conozcan, es lo que algunos que somos ciudadanos también europeos conocemos como el ESTA, por ejemplo, ¿no? Que sacamos el visado por internet. Bueno,
cada uno más o menos varía, pero es el visa waiver, bueno, hay varios casos, ¿no? Y claramente estos países, repito, el mundo debe tener alrededor de 200 países, ¿no? 212. 212, ¿no? 167, no hablo de 2, no hablo de 3, no hablo de solo los 20 países que tienen relaciones diplomáticas con Taiwán, hablo de 167 países que otorgan este tipo de beneficio, ¿no? De exención de visado o visa electrónica o de aterrizaje, y en todas sus resoluciones, cuando han decidido otorgarlo, ¿qué es lo que prima? Que esta política se aplica a los efectos de promocionar la elección de estos destinos para Taiwán, ¿no? Para el turismo, el comercio y la inversión. Y voy a leer algunos de los países que lo han otorgado. Todo esto está en la clarísima nota, cuyo título es Una exclusión injusta para Taiwán y para Argentina, que hace la Cámara Argentino-Taiwanesa frente a las dos resoluciones que saca la Dirección Nacional de Migración. Y entre los países que tienen estos acuerdos tan importantes con Taiwán encontramos Estados Unidos, la Unión Europea, incluyendo, bueno, hoy ya Inglaterra está en proceso de salida, pero incluyendo Gran Bretaña e Irlanda, Cuba, Ecuador, Perú, Chile, Colombia, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Israel y Singapur, entre tantos otros. Y aquí hay un dato interesante que creo que también la gente tiene que prestar atención. Entre los países que... Bueno, acá falta Brasil, que también tendría que estar acá, no lo nombré, no. Brasil no está, pero está porque yo lo he leído. Perú, Chile... Brasil fue últimamente. Brasil fue lo último, pero Brasil, Perú y Chile y Colombia, países de Sudamérica, incluidos algunos estados asociados o miembros del Mercosur. Es decir, no estamos hablando de... Argentina haría algo absolutamente excepcional que nadie hace, que nadie aplique, que nosotros queremos jugar. Esto es importante y además... El 70% de los países que están inscritos en Naciones Unidas están haciendo lo que nos estás explicando. Repite el dato que es importante. El 70%. De los estados miembros de Naciones Unidas, que además, para poder serlo, deben cumplir con las resoluciones de la ONU, incluida la del reconocimiento de China, como China popular, como la única China. Por lo cual acá, claramente, o 167 países están todos cerrados, o Argentina no estaría... Tiene una visión errática de hace muchos años. Exactamente, esto es un problema que se viene arrastrando. ¿Y cómo fue tomado institucionalmente la reacción, no? Porque obviamente ustedes sacan un comunicado porque sienten la necesidad. Yo creo que la reacción es en dos sentidos. Primero, en defensa de nuestros socios, porque facilitar el ingreso de empresarios taiwaneses a la Argentina indudablemente ayuda a aumentar el negocio o las posibilidades de acceder a una tecnología que hoy Argentina no la tiene y que además facilita competir con otras economías de ese nivel para poder abaratar también costos, porque los costos tecnológicos no son iguales. La importación no es igual importar tecnología de Europa o de Estados Unidos o de Taiwán, que es un competidor nato de este tipo de instrumentación. Eso por un lado. Y por otro lado, si uno quiere inversiones de un determinado país, de un determinado empresariado, si se lo limita para su ingreso, si tiene que ser invitado por X motivos y se tiene que dar al Ministerio, en este caso de Interior, a través de Migraciones, ¿en qué hotel va a estar? Si se mueve de acá a Iguazú, si va de Costa, bueno, es una serie de trámites que realmente no se los exige a otra nacionalidad, y no creemos que haya muchos taiwaneses en el mundo que tengan algún problema con Interpol. No, claro. Y me han llegado a contar que en algunos casos, cuando tienen que ir por segunda o tercera vez, porque quieren venir a la Argentina por segunda o tercera vez, en la oficina comercial argentina se los entrevista hasta como con duda. ¿Y por qué quiere volver? ¿Y para qué? Cuando uno realmente debería estar contento de que un ciudadano decida venir, además con la lejanía,
de con la distancia a venir por tercera vez a un país. Tendríamos que sentirnos orgullosos y facilitar eso. Por supuesto. Yo te hago una pregunta. Si vos fueses un empresario y querés hacer una inversión en la Argentina, ¿vos vendrías confiado? Pasando por todas las circunstancias que tiene que pasar un taiwanés, por ejemplo, por lo que me enteré, no, claramente que no. Si consideraría hostil. Vos fíjate que si el representante de Argentina en Taiwán apenas llega, le es dado el documento de identidad, no le ponen ningún problema para el pasaporte, le dan el registro de conducir, acá se lo dan solamente por un año, no lo tienen que renovar asiduamente, es decir, no hay una contraprestación como debería ser. Y a mí me parece que muchas inversiones que podían haber llegado, no solamente en esta época, sino yo te pudiera hablar, yo tengo relación con Taiwán desde el año 90, así que he visto varios embajadores, claro, varios secretarios de Estado nuestros. Esto ha sido una temática desde el año 88 en adelante igual. Es decir, que nuestra Cancillería mantiene una línea de conducta. Casi como de manual, no se quiere correr de manual. Como de manual. No es casi como que no hubiera una insidiosidad, ¿no? Sino que bueno, como si nada hubiera cambiado en el mundo, piloto automático, y leemos para adelante. Dicho sea de paso, en el último párrafo, esto es importante leerlo porque el comunicado es muy claro, el último párrafo dice: Argentina y Taiwán comparten valores universales como la libertad y la democracia. La Oficina Comercial y Cultural de Taipei en Buenos Aires, contraparte de la Oficina Comercial y Cultural Argentina en Taiwán, brega constantemente por la simplificación del trámite de visado turístico. Un turista es un posible inversor. Y dada el alto grado de complementariedad de ambas economías, una medida de esta naturaleza, o sea, las dos resoluciones que hemos nombrado, alentaría el crecimiento de las exportaciones argentinas en Taiwán. Además, en la actualidad existe en nuestro país, como bien dijo Carlos, una colectividad de unos 10.000 taiwaneses con una tercera generación de argentinos nativos. Y yo creo que, si mal también no recuerdo, el cálculo promedio que se da por día de gasto de un turista ABC1 taiwanés podrá llegar hasta los $2.500, $3.000. Exacto. Que es altísimo. Y un promedio de 10 o 15 días de estadía recorriendo Bariloche, Iguazú, Buenos Aires. Son sus centros. O sea, ningún taiwanés va a venir solamente a la Argentina. Sí, o a la capital federal. Ellos hacen un tour. Claro. Ese tour puede ser sobre todo ingreso por Perú, conocer Machu Picchu, de Machu Picchu pueden ir a Chile o no, pero luego vienen a la Argentina, y en la Argentina pueden elegir 3 o 4 lugares. Vienen a Buenos Aires y desde ahí se planifican Iguazú. Es más, nosotros conocemos que 2 hoteles en Calafate son de propiedad taiwanesa, de empresarios taiwaneses que han invertido hace más de 15 años tener hotelería ahí, y bueno, con sus vaivenes que tiene el turismo. Y además Argentina tiene la particularidad que por su extensión y por la variedad de sus recursos naturales y sus puntos y centros turísticos, los turistas llegan a Buenos Aires pero ya pensando en recorrerla la Argentina. Quizás cuando van a Brasil, Sao Paulo, Río, o van a Chile y es Valparaíso, Santiago, como mucho Atacama o alguna... Pero Argentina es, claro, es un abanico enorme de destinos para poder visitar, y nosotros no lo favorecemos. ¿Cuáles serían los pasos? Esto se va a transformar, porque esto solamente es un comunicado. ¿Esto se va a transformar en alguna nota formal para los funcionarios? Sí, para ya hay 4 notas dirigidas una al canciller, una al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la... Que es la diputada Cámara Cornelia Schmidt, otra de diputados, sí. Y por supuesto al director nacional de Migraciones, considerando que si existen la posibilidad de tener este tipo de nacionalidades, donde vos muy claramente lo expusiste, que Argentina no tiene ningún contacto de ningún tipo con alguna de esas nacionalidades, no digo que no lo debe tener, no lo va a tener en el futuro, y que en el futuro no se tengan, pero me parece que ya existe antecedentes de tener un comercio muy, muy superior a este. Argentina llegó a estar
en el intercambio comercial, casi en 1.000 millones, exportando nosotros alrededor de 450 millones, donde fuimos superavitarios. Claro. O sea, eso fue un paso que se tiene que continuar. Es evidente que una población que tiene 23 millones de habitantes o 24 millones de habitantes, un ingreso per cápita que supera los 22.000 dólares, y además un terreno que en su 70% es montañoso, necesita alimentos. ¿Y qué tiene Argentina? Es alimentos. Puede cambiar alimentos por tecnología. Yo agregaría las notas, agregaría al ministro de Turismo, agregaría al ministro de Producción y agregaría al ministro de Duhovne. Porque si además el ministro de Duhovne fue recreado o establecido superministro coordinador, justamente también para empezar a eliminar las diversas trabas que ¿no? contienen al crecimiento y al desarrollo económico. Y quizás a veces la falta de comunicación o de coordinación entre los ministerios puede que quizás un ministro que está hoy atado a la cuestión monetaria, a la fiscal, no a la cuestión más macro, desconozca de esto y que quizás la simple orden lo tomaremos la orden de un ministro de las características de Duhovne quizás puede destrabar estas cuestiones también de la política argentina que a veces sirve. Y además creo que el ministro de Turismo Santos, yo lo he tratado, es un hombre muy sensato, muy atento al diálogo, y me parece que es importante sumarlo. El último comentario. Ahora el 27 de agosto vienen creo que 120 empresarios taiwaneses para hacer una ronda de negocios, indudablemente más allá del apoyo que singularmente le va a dar la oficina, la Cámara va a tratar de también acompañar ese proceso. Esperemos que no tengan imposibilidad de ingresar. Qué bárbaro. Bueno, hagamos votos que no. Hagamos muchos votos que no. Carlos, esperemos, el transcurso, las notas más o menos cuándo se estarán presentando. Hoy. Perfecto, bueno. O sea que supongo esperaremos unos 10, 15 días para ver la repercusión de las notas y seguramente nos estaremos comunicando con usted. No. Le quiero agradecer de nuevo su tiempo y a la audiencia, despedimos al presidente de la Cámara Argentino-Taiwanesa de Comercio, Industria y Cultura, Carlos Carro.